Par. Hasta el momento en nuestras dos sesiones, pues hemos estado viendo acerca, primeramente, de lo que es eh, la predicación en cuanto a lo experiencial. También hemos estado viendo eh, sobre la predicación en tiempos de la Reforma, la predicación de manos de personajes como Calvino, Bullinger, Zwinglio eh, y demás, que fue lo que vimos la sesión pasada. El día de hoy vamos a ver la predicación, pero desde el punto de vista puritano y desde el punto de vista de la Nadera Reformatia. Entonces, vamos a ver estos dos aspectos. eh, Van bien, es cómo entendían o características y métodos de la predicación en cuanto al puritanismo y en cuanto a la Nadera Reformatia. Entonces, lo que vamos a ver de parte del puritanismo va a ser enfocarnos bastante en características de su predicación y también unas cuantas cosas técnicas en cuanto a la preparación para un sermón. Pero del otro lado, cuando miremos la Nadera Reformatia, si es que nos da el tiempo, porque es poquito extenso esta parte, vamos a estar viendo sí partes bastante, diría yo, bastante técnicas en cuanto a la preparación de un sermón. Vamos a estar hablando sobre eh, un, un apartado que creo yo que resume muy bien el cómo hacer un sermón, que es de Petrus van Maastricht, que se llama el mejor método de predicación. Eso lo vamos a estar analizando. eh, Cada uno de los puntos que él propone es bastante extenso eso, pero traté de resumir y de que podamos em, podamos ver las, digamos, bueno, la verdad es que es un documento bastante amplio, pero es muy bueno y traté de generalizar algunas cosas por cuestiones de tiempo y demás. Luego voy a estar dando ciertas referencias también de eso, no se preocupen, pero vamos a abordar esos aspectos. Entonces, para iniciar, vamos vamos a ver primeramente sobre el puritanismo. Vamos a estar viendo este aspecto del puritanismo. Em, Creo que, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo estoy presuponiendo acá de que cada uno de nosotros, pues ya estamos bastante familiarizados con lo que sería la parte de la historia puritana. Sin embargo, pues traté de traer con ciertos conceptos generales en cuanto al puritanismo, que es lo que vamos a ver ahorita. Sí se mira la pantalla, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Entonces, presupongo que ya conocemos cuestiones sobre el puritanismo, pero pues a ver, ¿qué es el puritanismo en primera instancia? Pues a ver, el puritanismo, como pongo por acá, esto es un concepto parafraseado de Joel Vicky, fue un movimiento donde cierto grupo de personas que abarcaba varias denominaciones quisieron reformarse y reformar la iglesia anglicana, se preocuparon por vivir una vida piadosa, poniendo en práctica las doctrinas reformadas de la gracia. Entonces, pues bien, sí sabemos de que el puritanismo, ¿verdad? Fue este movimiento que abarcaba varias denominaciones y con esto, ¿a qué me refiero con esto? De que los puritanos no solamente eran presbiterianos, sino que también habían puritanos congregacionalistas, habían puritanos bautistas. Entonces, vemos de que este fue un movimiento que abarcó distintas denominaciones dentro del ámbito evangélico. Y básicamente quisieron reformar la iglesia anglicana, como dicho sea de paso, bueno, recordemos que todo este reino en esta época del siglo XVI-XVII, pues estaba gobernado bajo la religión anglicana y a partir de ello, pues surgieron varias protestas, no solamente los puritanos, sino también del lado escocés, podemos ver a los pactantes escoceses que también jugaron un papel importante, ¿no? En la historia.
de todo esto. Pero nos vamos a centrar en el puritanismo. Entonces, básicamente eso fue lo que trataron de hacer los puritanos, quisieron reformarse primeramente, obviamente ellos influenciados, ¿no? por el calvinismo, porque muchos de ellos fueron a aprender a la Ginebra de Calvino, una vez regresando a Inglaterra, comenzaron a formular ya las ideas para, para llevar a cabo estas ideas, ¿no? de reforma. Entonces, ellos se preocuparon bastante por tratar de vivir una vida piadosa. Creo que si hemos tenido contacto con los escritos puritanos, hemos de saber la piedad, la increíble profundidad espiritual con que los puritanos abordaban varias temáticas, ¿no? Y por supuesto tratar de vivir una vida bastante práctica en esto. Luego, como dice por acá, los puritanos atacaban las ceremonias supuestamente supersticiosas y la organización diocesana, luchaban por la paridad de los ministros, la disciplina parroquial, mejor predicación y un reclutamiento más enérgico para el ministerio. Es decir, de que acuérdense que el hecho de que ellos trataban de quitarle este tinte católico romano a la iglesia anglicana, y por supuesto tocaron distintas doctrinas, ¿no? En cuanto a que la iglesia anglicana sostenía, porque de hecho vemos quizás un poco la teología anglicana viene a ser como muchos eruditos la catalogan como ese punto medio entre el protestantismo y entre el catolicismo romano. Hay ilustraciones bien interesantes sobre esto, pero el punto es de que los puritanos, claro, al ver toda esta influencia papista, ¿no? En el anglicanismo, pues ellos deciden llevar a cabo estos movimientos de reforma dentro de ello, pero también principalmente por hacer bastante énfasis en la predicación, algo que vamos a ver más adelante, pero también tener de que sus ministros tuvieran realmente una vida de piedad, una vida también de entrega y de estudio, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios. El puritanismo en este sentido más ampliamente desarrolla toda una cultura rica, austera, pero una noble tradición de teología pastoral y moral, algo que ciertamente podemos ver en varios escritos puritanos. Y también es decir, ¿no? De que la teología puritana era característicamente reformada y con un tinte federal, es decir, algo así lo podemos observar, como dice acá esta definición en la Confesión de Fe de Westminster. Si no me equivoco, esta cita la extraje de un diccionario donde edita J.I. Packer. Entonces, ciertamente, pues nosotros podemos ver en Westminster bastante influencia puritana, pero me inclinaría a pensar que en Westminster ya tenemos una influencia más que todo pactante escocesa, con estos tintes bastante puritanos también. ¿Qué más? Vamos a entrar de lleno pues a lo que nos compete acá. Creo que fueron puntos históricos bastante generales, pero lo que nos centramos acá en ver más acerca de lo que es la predicación puritana. Primero, ¿qué caracterizaba a la predicación puritana? Y es que la predicación puritana tenía primacía de la predicación. Es decir, que para el puritanismo había un tremendo énfasis en la predicación de la palabra. Es decir, por acá los puritanos tenían la profunda convicción de que Dios edifica a su iglesia principalmente a través del instrumento de la predicación. Esta noción crea un ethos, es decir, una cultura, por así decirlo, una forma de vida que coloca la predicación en el centro de la adoración y la devoción. Entonces, lo primero que tenemos que ver que caracterizaba la predicación puritana es que tenía es que le daba un énfasis tremendo a la predicación de la palabra de Dios. De ahí también de que, por supuesto, el puritanismo preparara no, perdón, más bien incentivara a que sus ministros fueran hombres bastante doctos, hombres muy preparados para poder inquirir en los sagrados misterios. Y por tanto, el rol de pastor, el rol de predicador, este rol de maestro, lo asumían personas que eran ampliamente preparadas en cuanto a materia teológica, idioma bíblico, filosofía, etcétera, etcétera. Y para ello, pues sabemos de que tenían distintas universidades, Yale, Princeton,
Harvard, etcétera, donde ellos preparaban a sus ministros. ¿Y por qué? Porque ellos tenían ese fuerte énfasis en la predicación de la palabra. Entonces, vemos de que existe esta primacía de la predicación en la predicación puritana, énfasis enorme en lo que sería la predicación eh, de la palabra. John Owen, miremos que decía John Owen, el primer y principal deber de un pastor es alimentar a la grey mediante la diligente predicación de la palabra. Es algo que decía anteriormente, hace poco, ¿no? De que el puritanismo tenía este fuerte énfasis en la predicación, por tanto, el principal deber del pastor es la predicación de la palabra. Y aquí añado unas palabras que dice William Perkins también. William Perkins, creo que lo cito más adelante, pero Perkins hablaba de que hay dos deberes que tiene el pastor. Primero, predicar la palabra, pero también orar e interceder por su pueblo. Entonces, los puritanos sabemos ciertamente a raíz de todos sus escritos y de la belleza, de la majestuosidad, profundidad teológico, espiritual, mística de sus escritos, sabemos de que eran hombres de mucha oración, eran hombres que pasaban conviviendo con la palabra de Dios y por tanto, pues estos ministros puritanos ciertamente le daban el peso y el énfasis que la palabra de Dios requiere. Y entonces por eso Owen acá nos enfatiza de que el primer y principal deber de un pastor es alimentar a la grey mediante la diligente predicación de la palabra. Entonces, podemos ver esto como un primer aspecto que caracterizaba a la predicación puritana. Luego, este ministro, Anthony Burgess, dice que los ministros deben predicar la palabra por tres razones. Primero, para el bien de Dios, pero que se entienda este término, viendo lo que dice acá. Porque lo que están proclamando los ministros es la palabra de Dios. Es el honor de Dios lo que está en juego. Y Dios no toma a la ligera a aquellos ministros que reemplazan sus pensamientos con ideas propias. Entonces vemos de que este hombre nos dice de que primeramente los ministros deben predicar la palabra para el bien de Dios, en el sentido del honor y la gloria de Dios, porque lo que proclaman los ministros del Evangelio es la palabra de Dios, es el honor de Dios lo que está en juego ahí, y por eso enfatiza Burgess de que no toma a la ligera a aquellos ministros que reemplazan sus pensamientos, es decir, los pensamientos de Dios, con ideas propias de un ministro. Entonces, vemos este primer aspecto de la predicación puritana, nuevamente este énfasis en la predicación y por tanto, tanto énfasis en el carácter del predicador. Luego, el segundo punto de lo que menciona este señor es que es para el bien del hombre. ¿En qué sentido? Porque, dice acá, si la palabra predicada no es la palabra de Dios, entonces pierde su poder y sus nutrientes para con los hombres y se convierte en heno y hojarasca. Entonces vemos de que acá se debe predicar la palabra de Dios, porque es que solamente la escritura, solamente la Biblia tiene el poder y los nutrientes necesarios para alimentar la vida del hombre. No nos santifica los pensamientos de un predicador, no nos santifica en las ideas propias de un predicador, no convierte en las ideas de un predicador, convierte la palabra del Señor. Es lo que el Señor oraba en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por tanto, es la palabra. No santifica la retórica, no santifica las ideas propias, los silogismos que un predicador puede usar. No santifica eso, santifica la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios debe ser predicada correctamente para el bien de los hombres. Porque si no se predica la palabra, como dice Anthony Burgess aquí, se convierte en heno y hojarasca. Entonces, por esa razón es que este hombre menciona que se debe predicar.
la palabra de Dios. Otro punto. Y es que se debe predicar también para el bien del ministro. ¿En qué aspecto? Dice acá, porque al predicador se le ha dado un ministerio, es decir, es llamado a ser un siervo, no a ser el Señor. Así que no debe poner en peligro su alma al utilizar sus propias palabras, sino que debe recordar que solo Dios y no él puede determinar lo que los oyentes necesitan. Entonces, el ministro debe predicar la palabra para su propio bien. Y me encanta este énfasis que hace este señor, porque dice que así no pone en peligro su alma. No pone en peligro su alma al utilizar palabras propias, porque claro, es un hecho condenable el hecho de que se predique otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque dice Burgess, porque solamente Dios y no el predicador determina lo que los oyentes necesitan. Entonces, en este tercer punto, nosotros vemos de que hay un gran énfasis en la responsabilidad que tiene un ministro para transmitir con fidelidad el mensaje de la palabra de Dios. Entonces vemos tres razones por las cuales el ministro debe predicar. Primero, por el bien de Dios, es decir, para la gloria, por el honor de Dios. Segundo, para el bien de los hombres, de lo que ellos escuchan, de que sabe que el hombre no se puede alimentar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y tercero, para el bien del ministro mismo. Luego, otro aspecto importante de la predicación puritana es de que la predicación puritana es bíblica. Me gusta lo que dice Ferguson acá, de que los puritanos ponderaban las riquezas de la verdad revelada, es decir, la Biblia, de la manera que un gemólogo examina pacientemente las muchas caras de un diamante. O sea que para el puritano sabía de que había ese énfasis tanto en la predicación bíblica, a saber de que todas sus predicaciones, eh, sus predicaciones debían de ser sustentadas bíblicamente, debían de oler a escritura. Entonces, vemos este punto. Y claro, la parte de esta predicación bíblica puritana no simplemente se alimenta de una predicación per se, es decir, de que no ves, de que no simplemente es la predicación lo que hay ahí. Detrás de esta predicación también está la vida devocional del ministro. Y recordemos que los puritanos tenían también distintos ejercicios para crecer en santidad y para crecer en piedad, como por ejemplo, algo que se trata de rescatar hoy en día, pero que los puritanos tenían, le daban un énfasis increíble a este ejercicio, perdón, a este ejercicio, y que era la meditación bíblica. Es increíble la forma en cómo los puritanos hablan acerca de la meditación bíblica para poder así profundizar realmente la palabra de Dios en nuestra vida. Ellos tenían, digamos, algunos tipos de meditaciones. Por ejemplo, una meditación se basaba en la meditación en cuanto a la revelación general, es decir, de poder observar la naturaleza y a través de ella saber de que la naturaleza es un testigo mudo de Dios, entonces sabemos de que revela algo del carácter de Dios. Y a partir de la naturaleza ellos comenzaban a meditar, siempre y cuando, por supuesto, teniendo a la escritura como límite. Luego también tenían un tipo de meditación que consistía en meditar doctrinas profundas de la escritura, cuestiones cristológicas, teología del pacto, santificación, justificación, etcétera, etcétera. Y claro, al tener este tipo de ejercicios bastante vivos, como lo sería la meditación que estamos hablando, cuando ellos iban al texto, ya lo estudiaban formalmente, no se les hacía tan complicado rebuscar cosas, porque básicamente eran hombres que se alimentaban de la palabra de Dios. Y vivían en la palabra de Dios. Y por tanto, eso mostraban en su predicación. Mostraban la Biblia, mostraban la palabra. Y por esa razón decimos de que la predicación puritana era predicación bíblica.
no simplemente, como les digo, como les decía, miremos la predicación per se, sino que detrás de eso está la preparación devocional de los ministros que iban a predicar. Eh, Joel Vicky, me gusta esta cita, es grande, pero la rescato porque me encantó. Él dice, si alguna vez tenemos, dice Joel Vicky, la inclinación de enorgullecernos de nuestro conocimiento de la Biblia, deberíamos abrir cualquier volumen de John Owen, Thomas Goodwin o Thomas Brooks. Observar, dice, cómo algún pasaje oscuro de Nahum es citado seguido por un pasaje familiar de Juan, ilustrando ambos perfectamente la idea que el escritor está expresando. Y entonces, comparar nuestro conocimiento con el suyo. ¿Cómo podemos, dice, explicar este maravilloso y para nosotros humillante dominio de la escritura de otra manera que diciendo que estos teólogos eran ministros de la palabra? Estos hombres, dice Vicky, obviamente estudiaban sus Biblias cada día, cayendo sobre sus rodillas cuando el Espíritu de Dios hacía arder la palabra en sus corazones pastorales. Después, mientras escribían o predicaban sus mensajes evangelizadores, un pasaje bíblico tras otro vendría a su mente. Es lo que estábamos hablando antes, de que estos hombres tenían ejercicios espirituales bastante, digamos, profundos en cuanto a la relación de ellos y Dios y su palabra en oración. Y yo creo que todos hemos sido humillados por los puritanos en el sentido de ver lo hermosísimo, la forma en cómo escribían, la forma tan sublime, tan increíble como escribían los puritanos. No, es que no, realmente no hay, digamos, no hay una comparación a cómo escribían estos hombres. Lo que sí podemos ver son influencias puritanas en ciertos hombres a lo largo de la historia. El mismo Vicky es un ejemplo de ello. El mismo, bueno, que alguien más contemporáneo pensaría quizás eh, un libro, hermano, sobre la práctica y meditación de los puritanos. Sí, La espiritualidad puritana y reformada de Joel Vicky, un libro buenísimo para ver estos puntos que estoy mencionando, hermano. La espiritualidad puritana y reformada es súper genial para esto. Em, entonces, este punto, pues, de ver a los puritanos, leer la influencia puritana, quizás lo podemos ver en alguien un poquito más contemporáneo a ellos, tipo Spurgeon, no sé, pienso en él, en la forma en cómo también él habla. Vemos demasiada influencia del puritanismo en hombres como Lloyd Jones, por ejemplo, hombres como J.C. Ryle. También vemos bastante esta influencia puritana. Edwards, vemos también eh, personajes ya bastante, un poquito lejos del puritanismo, quizás como, por ejemplo, Robert Murray McCheyne, hablando de una manera tan increíble sobre Richard Baxter, sobre los escritos de Edwards también. Eh, Hombres influenciados por los puritanos que al final influencian a otro hombre. Es algo increíble, ¿no? Entonces, ciertamente vemos cómo estos escritos son tan profundos, tan espirituales, tan bíblicos, y ese es el punto de qué decir. Nosotros vemos, claro, una amplia diferencia en cuanto quizás a leer un escrito de cierto autor medieval que podría tener cierta profundidad espiritual. Quizás tomemos a un San Bernardo de Claraval, por ejemplo, unos escritos que San Bernardo tiene sobre el amor. Son hermosos, son profundos, pero no vemos, lo que vemos en San Bernardo, vemos esta influencia escolástica más filosófica, pero lo que vemos en los puritanos, y creo yo lo que hace esta diferencia tan increíble es leer a los puritanos y ver que hay ese peso espiritual profundo, pero a la misma vez que es bíblico. Y es una convicción de saber de que, wow, lo que estoy leyendo es algo bíblico, algo profundamente bíblico. Entonces, creo que podría ser bueno hacer ese ejercicio, quizás ver o meditar en la mística de las épocas medievales, tipo San Bernardo de Claraval, y ponerlos a la par de un puritano, vemos ahí una diferencia. Este punto escolástico más filosófico, ciertamente espiritual, pero también ver el puritanismo profundo, también, claro, hay filosofía ahí,
pero vemos la parte bíblica, o sea, que esté enraizado realmente en la escritura y es algo que creo que nosotros saboreamos enormemente cuando leemos a un puritano, ¿no? Es que es súper deleitante leer eso. Es súper, es increíble, pues, leer cómo los puritanos hablan acerca de cada uno de los puntos. No sé, quizás pienso en un escrito que me ha gustado bastante, Guardando el Corazón, por ejemplo, de John Flavel. Increíble la forma en cómo Flavel expone cada punto para que guardes tu corazón. Hace poco terminaba de leer este libro también de Thomas Brooks, de Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. O sea, son formas en cómo hablas tan aplicativas, tan bíblicas sobre tus pecados que, wow, estos hombres definitivamente meditaban y escudriñaban de una manera profunda su corazón, pero lo contrastaban a la luz de la palabra de Dios. Y por esa razón daban esas medicinas que dan en todos sus escritos, ¿no? Entonces, esta parte, este énfasis bíblico en el puritanismo es algo sumamente interesante de ver. Luego, otro punto también, que la predicación puritana era doctrinal, es doctrinal. Decía Ferguson, para ellos, dice, la teología sistemática era para el pastor lo que el conocimiento de anatomía para el médico. Solo, dice, a la luz de todo el cuerpo de la teología, podía un ministro proporcionar un diagnóstico, prescribir y finalmente curar la enfermedad espiritual de aquellos que estaban infectados por el cuerpo de pecado y muerte. Claro, los puritanos eran increíbles teólogos y eso no podemos negarlo. La teología puritana es profundamente espiritual, si es que ese es el detalle. O sea, yo creo que el- nosotros podemos conocer acerca de doctrinas profundas. Pensemos en la predestinación, pero una cosa es tener toda la, digamos, tener este entendimiento eh, en nuestras mentes acerca de lo que implica la doctrina de la predestinación, pero otra cosa es cuando realmente todo esto, por así decirlo, baja al corazón y realmente miras esta doctrina como una verdad tan profunda de la escritura, como aquello que realmente te humilla, porque sabes de que no hiciste absolutamente nada para que Dios te predestinara, sino que fue por gracia ver el sacrificio de Cristo y realmente sentir, sí, Cristo murió por mí, por su iglesia. Profundizar, meditar eso en tu corazón. Es muy distinto a poder citar Efesios capítulo 1 versículos 3 al 6, 7 en adelante y hablar ahí sobre todo lo que habla Pablo ahí. Pero otra cosa es vivir esos versículos y saber que está siendo conformado a la imagen de Cristo, porque según estos versículos, teniendo una breve exégesis, lo que Pablo habla ahí es de que fuimos predestinados para ser como Cristo. Entonces, una cosa es saber eso, otra cosa es realmente vivir y saber que estamos siendo cada día transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo hacia la imagen de Jesucristo, en quien hemos sido predestinados y para quién hemos sido predestinados. Eso es lo vivencial, esto es lo experimental, esto es lo profundo de las cosas. Y creo que es algo que los puritanos sabían perfectamente bien, lo vivían, algo que lo sentían y por esa razón hablaban con una profundidad espiritual y lo desglosaban estas cosas de una manera súper, súper hermosa. Eh, por ejemplo, Perkins tiene un sinnúmero de escritos acerca de la predestinación. Seguía en este caso un modelo que Teodoro de Beza ya había escrito habla acerca de la cadena de oro de la salvación, algo que podemos encontrar en pasajes de Romanos 8, 28, 29. Entonces, así se llamaban, así le tenían ese nombre y bastante influenciado Perkins por Teodoro de Beza en cuanto a eso. Y muchas de sus prédicas de Perkins era sobre la predicación. Perkins, según Vicky, dice que Perkins dice que la predicación es el instrumento para aferrarse a Cristo, para restaurar la imagen de Dios y para formar a Cristo en los corazones de los oyentes. Los escogidos no son llamados, dice, por medio de la predicación para que después sean descuidados, sino que la predicación sirve como un continuo, entre comillas, convertidor, que restaura la imagen de Dios en los creyentes. Entonces, solo pónganse a empezar en esto. El ministro puritano sabía de que ciertamente, así como Dios, desde toda la eternidad,
ha decretado quiénes han de ser salvos. Sabía de que Dios también decreta los medios para ello. Y los medios, y el medio que Dios decreta para ello es la predicación de la palabra. Entonces, el puritano que predicaba subía al púlpito sabiendo que tenía la enorme tarea de llamar a los escogidos de Dios a que vinieran hacia él en arrepentimiento y fe. Y sabía que era un privilegio tan enorme, siendo un hombre tan pecador, tan profundamente pecador, tan miserable, de que el Dios bendito y santísimo, excelentísimo, sabio, majestuoso desde la eternidad, decretó de que a través de la predicación de un hombre miserable se convirtiera a otro miserable. O sea, la profundidad que hay en entender eso. Y creo que es algo que tenían tan en claro estos hombres y por eso predicaban a viva voz todas las verdades de la Escritura. Y el privilegio, hermanos, que podemos tener nosotros en nuestros ministerios, el privilegio que nosotros tenemos como quizás creyentes laicos, en el sentido de saber de que todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Qué privilegio que a través de hombres tan falibles, hombres tan pecadores como nosotros, Dios llame a los suyos, a sus escogidos, al arrepentimiento para que sean conformados a la imagen de Cristo. Es un privilegio enorme que ciertamente ninguno de nosotros merece. Entonces, por este punto doctrinal, pero experimental y vivencial, es algo que se nota en la predicación de los puritanos. Por ejemplo, también en John Flavel, sus sermones sobre la providencia de Dios. Ahí dice Flavel, cuán grande deleite es discernir cómo el más sabio Dios está providencialmente dirigiendo todo hacia el puerto de su propia alabanza y felicidad de su pueblo, pese a que el mundo entero está afanosamente ocupado en manejar las velas y tirar de los remos con un designio y propósito bastante opuesto. Es increíble, o sea, es sumamente genial lo que Flavel escribe acá. Él habla de cuán grande deleite es ver cómo Dios dirige todo para su propia alabanza. Aún cuando miremos que la gente allá en el mundo esté haciendo todo lo contrario. Aun cuando en nuestros tiempos miremos que todo el progresismo, toda la ideología de género y todos estos problemas sociales que tenemos estén afectando enormemente, sabemos de que Dios está en control de todo eso, sabemos de que Dios detrás de todo eso está haciendo que aún esas cosas las lleva hacia el puerto, como dice Flavel, de su propia alabanza y gloria. Y qué profundo es meditar la providencia divina desde este punto de vista, como nos la hace ver Flavel acá. Qué deleite, dice Flavel, es discernir esto. Cómo es que el Dios tan sabio dirige todo hacia su propia alabanza. Cuando los hombres están ocupados en manejar la vela y tirar de los remos con un designio bastante opuesto. Me encanta porque esto quizás hace alusión al Salmo 2, cuando en el Salmo 2 no se habla acerca de que Dios se ríe en los cielos y que los hombres traman cosas en contra del ungido de Dios, pero Dios se ríe ahí en los cielos, porque sabemos que todo lo que pasa y aún los males que puedan pasar en nuestras propias vidas, Dios va a ser glorificado en eso. Y qué profundo deleite, como dice Flavel, y qué profundo gozo saber de que todas las cosas le dan la gloria a Dios. Qué profundo poder meditar en eso, pero es algo que hombres bíblicos, hombres con una devoción bíblica mantenían. Y luego, quizás meditar en esto o ver esto, que es algo que estamos viendo, que la predicación de los puritanos sencillamente es experiencial. Y entiendes experiencial bajo el punto de vista o bajo el concepto que hemos acuñado desde nuestra primera sesión. Dice Joel Vick acá, la predicación puritana explicaba como experimentos cristianos la verdad bíblica en su vida. Su predicación experimental buscaba explicar en términos de la verdad bíblica cómo deberían ir las cosas y cómo van.
de hecho, en la vida cristiana y se proponían aplicar la verdad divina a la diversidad de la experiencia del creyente en su caminar con Dios, así como en su relación con la familia, iglesia y el mundo a su alrededor. Entonces, la predicación experiencial de los puritanos era eso, era darnos aplicaciones que, como vamos a ver más adelante, que pudieran hacer que su oyente, que los cristianos, pudieran experimentar cada una de las verdades bíblicas, cada una de las cosas que habían en la escritura. Entonces, este punto experimental es un punto que rige bastante y enormemente la predicación puritana. Y si nosotros ponemos atención a los sermones puritanos, podemos encontrarlos en libros, podemos encontrarlos en YouTube, hay un sinnúmero de prédicas puritanas ahí. Y qué increíble ver la profundidad experiencial que tenían estas personas. Qué profundo, qué increíble, o sea, es que realmente la palabra increíble no se me va a salir de mi boca, creo, en todo en, en, en toda la sesión de hoy, pero es que es en serio. Es decir, ver cómo los escritos puritanos hablan de esta parte vivencial, de esta parte experimental y que animan también a otros a experimentar lo que ellos mismos están experimentando. Entonces, este es otro punto de la predicación puritana. Ah, ahora, esto va a ser, dejamos a un lado estos rasgos principales de la predicación, de sus características, y ahora a ver un poco el método de la predicación, es decir, el cómo se predicaba. Estos son un poquito más de, digamos, de cuestiones un poco más técnicas sobre la predicación, y aquí me basé bastante en Perkins, porque Perkins creo que resume de una manera increíble esta parte de la predicación puritana en el libro del arte de la predicación. Creo que en inglés está The Art of Prophecy o algo por el estilo, pero es bastante interesante para ver cómo es que Perkins ahí habla acerca de cómo preparar un sermón y puntos bastante ya técnicos sobre eso. Luego de ver a Perkins, cuando miremos la Nadera Reformatie, luego de ver esto, vamos a estar viendo el método de la predicación, que ya es un método un poquito ya más avanzado, un poquito más trabajado, pero esto es a manos de personajes como Petrus van Maastricht, Herman Witsius, que ciertamente se alimentan de este mismo método de Perkins. De hecho, Petrus van Maastricht en su escrito él dice de que yo no vengo a proponer otro método de predicación a no ser que el mismo que grandes personajes han desarrollado. Entre ellos menciona a Perkins y entre ellos menciona también a William Ames, ¿no? Entonces, vemos de que puritanismo, Nadera Reformati están bastante relacionados en cuanto a este aspecto. Pero bien, viendo a Perkins, la primera es la importancia de la oración. William Perkins dice que el profeta, es decir, el ministro de la palabra, solamente tiene dos deberes, dice Perkins. Uno es predicar la palabra y el otro es orar a Dios en nombre del pueblo. Entonces, los dos deberes más grandes del predicador son estos: predicar y orar a Dios en nombre del pueblo. Y como dije antes, el puritanismo, los puritanos eran hombres de oración, hombres que intercedían por su pueblo, hombres que oraban por su grey, hombres que estaban atentos también a su grey, hombres que sabían las necesidades de su grey. Es interesante, por ejemplo, el caso de Richard Baxter. Cuando Richard Baxter llega a cierta ciudad y él comienza a visitar casa por casa y al final esa ciudad, ese pueblito, se vuelve que casi totalmente cristiano, donde los domingos se escuchaba a gente cantar salmos, donde habían hombres dispuestos, familias enraizadas en la palabra de Dios. Entonces, es bien interesante. ¿Por qué? Porque estos hombres se dedicaban a velar por su grey, pero también a orar por su grey. Oraban, hacían, oraban y actuaban. Oraban, iban a las casas de las familias de que ellos tenían en su congregación, oraban con ellas, hacían cultos familiares, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, eran hombres que trabajaban, pero que también constantemente sus rodillas estaban dobladas delante del Señor orando por el pueblo
por las almas por las cuales ellos tenían que velar, las cuales Dios les había entregado en sus manos. Entonces, hombres que se tomaban en serio eh, este privilegio, este don de poder predicar y ministrar, es decir, servir a los demás, ¿no? Algo que ciertamente carecemos, ¿no? Hoy en día, bastante carece la iglesia de hombres realmente comprometidos con la oración, con la predicación y demás, pero gloria a Dios, ¿no? Por los ejemplos que nos dan los antiguos y la amonestación, ánimo y exhortación que personas como los puritanos nos dan para poner en práctica ahora nosotros en nuestro tiempo. Entonces, lo primero que debía de permear la vida del predicador era saber de que tiene dos oficios, el predicar, pero también el orar por su pueblo. En cuanto al predicador y su preparación, Perkins dice de que, bueno, primero, fije claramente en su mente y memoria la suma y sustancia de la doctrina bíblica con sus definiciones, divisiones y explicaciones. Es decir, esto requería un estudio profundo de la doctrina bíblica, de la teología, de la palabra de Dios, o sea, definiciones, explicaciones. Un ministro de Dios necesariamente tenía que ser un hombre preparado, tiene que ser un hombre preparado en aspectos teológicos, ¿no? En segundo lugar, dice Perkins, lea las escrituras en el siguiente orden. Interesante el orden que da Perkins. Usando, dice, el análisis gramatical, retórico y lógico y los estudios auxiliares pertinentes, lea primero, dice Perkins, la carta de Pablo a los romanos. Después de eso, el Evangelio de Juan. Estas son las claves del Nuevo Testamento. A partir de entonces, los otros libros del Nuevo Testamento serán más fáciles de entender. Entonces, bien interesante lo que dice Perkins. Dice, bueno, lean la carta de Pablo a los romanos. ¿Pero por qué? O sea, pensar en la carta de Pablo a los romanos, pensar en que ahí están, o sea, todos los, digamos, plasmados, todos los pensamientos teológicos de Pablo en cuanto a un sinnúmero de temas, la ira de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios reflejados ahí, ver ahí la justificación por la fe, ver temas como la santificación, el pecado del hombre, el pacto de Dios, Romanos 5, las tipologías de Adán y Cristo, la restauración del pueblo de Israel, la elección incondicional, un sinnúmero de temas que realmente se puede sacar del libro de Romanos. Y por eso Perkins dice, bueno, léete la carta de Pablo a los romanos y lo otro se te va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque toda la teología, digamos así, nuevo testamentaria, la encontramos en la carta a los romanos del apóstol Pablo. Pero también dice, lee el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan nos da explicaciones bastante teológicas en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a los hechos de Cristo que nos ayudan a tener un mejor entendimiento una vez que leamos todo el Nuevo Testamento. Y esto también porque dentro, literalmente hablando, dentro de los propósitos por los cuales se escribe el Evangelio de Juan es precisamente para que la gente crea en que Jesús es, era el Mesías, en que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces vemos este punto bastante interesante en cuanto al predicador y su preparación que da Perkins. Primero leer la carta de los romanos, luego el Evangelio de Juan. Y dice Perkins, aquí tienen ustedes las claves para el Nuevo Testamento. Un consejo puritano que podemos tomar en cuenta. En cuanto a la aplicación, me gusta esta parte, porque Perkins acá dice, el principio básico para tu aplicación es saber si el pasaje es una declaración de la ley o del evangelio. Bien interesante. Porque cuando se predica la palabra, la ley y el evangelio operan de manera diferente. La ley expone la enfermedad del pecado y como efecto secundario lo estimula y la agita, pero no proporciona ningún remedio para ello. Sin embargo, el Evangelio no solo nos enseña lo que se debe hacer, sino que también tiene unido el poder del Espíritu Santo. Cuando somos regenerados por Él, recibimos la fuerza que necesitamos, tanto para creer en el Evangelio como para hacer lo que manda. La ley es pues primera en el orden de la enseñanza, luego viene el Evangelio. ¿Por qué en este sentido? Porque los puritanos entendían, ¿no?, este uso de la ley, a saber de que la ley expone el pecado del hombre
y por tal razón debías de saber diferenciar, según Perkins, eh, que si tu pasaje es una declaración de la ley o una declaración del evangelio. Entonces, sabiendo eso, sabías que tu pasaje en su naturaleza tenía entonces como fin ver el pecado del hombre, pero también reconocer de que así como la ley expone tu pecado, así como predicador también tenés que entender de que el evangelio es la cura para eso. Como dice él, la ley expone la enfermedad, pero es el evangelio entonces lo que cura, lo que va a curar esa enfermedad. Por tanto, tu aplicación, según estos consejos de Perkins, tiene que tener en cuenta estos puntos, a saber de que mediante la ley haces que el hombre se dé cuenta de su pecado, pero mediante el evangelio le das el remedio para curar, por así decirlo, este pecado. Entonces, este es un punto a tener en cuenta en cuanto a la aplicación de Perkins eh, y saber diferenciar estos dos aspectos que Perkins nos habla. Entonces, hasta aquí llegamos a tocar unos pinceladas sobre la predicación puritana. No sé, hermanos, si hasta este punto hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, que les gustaría hacer sobre lo que hemos visto. No hay preguntas, no hay comentarios. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Entonces, por acá tengo, bueno, si tienen alguna pregunta, eh, luego la podemos ver. Vamos a tomarnos un break para que la puedan pensar ahí si tienen alguna duda o algo así, alguna pregunta, algún comentario. Tengo las 4:54 por acá en Nicaragua, entonces nos vamos a tomar unos 10 minutitos de break. Eso quiere decir que nos vemos como a las 5:05 p.m. de acá en Nicaragua, entonces cuenten ahí unos 10 minutitos según su región y luego nos vemos entonces. Entonces, entrando pues a este segundo punto, pero que fue la Nave Reformatia, entonces fue este movimiento que surge dentro de la Iglesia Reformada holandesa durante los siglos XVII y XVIII, especialmente en la cabeza de Willem Telink, y termina como en el 84, en 1784, 1785, con este señor que se llama Theodorus van der Goor o algo por el estilo. Entonces, em, esto fue una reacción al declive de la ausencia de una fe viva y de manera que hizo que la experiencia personal, la fe y la santidad fueran tratados como asuntos de vital importancia. Desde esa perspectiva, el movimiento dice que formuló iniciativas de reforma que eran procedimentales y sustanciales, las cuales estaban sometidas a las agencias eclesiásticas, políticas y sociales de manera apropiada, y a través de estas iniciativas buscaban realizar de forma adicional a la Iglesia, la sociedad del Estado, tanto en palabras como en hechos. Entonces, la verdadera reformatie se alimentó también bastante del puritanismo inglés. De hecho, Perkins, perdón, William Telling, que se le conoce como el padre de la Nadere Reformatie, fue bastante influenciado por puritanos. Eh, Se dice que hombres como Gilbertus Boetius tenían más de 200 escritos puritanos de la época. Se tradujeron una cantidad grandísima de escritos puritanos al holandés. Entonces eran los teólogos puritanos y los teólogos de la Nadera Reformatie se retroalimentaban entre sí y tenían bastante respeto los unos por los otros. Entonces, este señor, William Telling, estuvo bastante viviendo tuvo cierto tiempo viviendo en Inglaterra y se pudo alimentar de gente puritana que estaba influenciada bastante por los escritos de Perkins y demás. Entonces,
Telling una vez vuelve a su localidad en Holanda, entonces comienza el estudio teológico, estudia bajo Boetius, estudia bajo, perdón, este señor, se me fue el nombre. Bueno, pero estudia en Leiden, William Telling, que estudia en Leiden, en la época en que se da la controversia, ya me acordé, en la época en que se da la controversia entre Jacobo Arminio y Francisco Gomaro. Entonces, William Telling tiene como profesores tanto a Arminio como a Gomaru, y en esa época, mientras se da digamos, am, esta revuelta, por así decirlo, estos debates doctrinales entre Gomaro y Arminio, William Telling que está estudiando, ¿no? Todas estas cosas, se dan ciertas cosas también referente luego se da el famoso sínodo de Dort, ¿no? Entonces, con William Telling se trata pues de empezar toda esta impulsa a esto que se le conoce como segunda reforma holandesa, Nadere Reformatie, reforma adicional holandesa, ah, y así sucesivamente tiene distintos nombres, pero según Joel Vicky, lo mejor es decirle, realmente Nadera Reformatia no tiene una traducción como tal, entonces por eso a veces yo prefiero decir Nadera Reformatia y no Segunda Reforma Holandesa, etcétera, etcétera, para tratar de salvaguardar ese aspecto. Entonces, ver un poco de vamos a ver un poquito acá de los problemas que dieron origen a la Nadera Reformatia. Primeramente, la membresía eclesiástica y nominal, muchas vidas libertinas. La vida libertina, dice por acá, se volvió mundanalmente aceptable. También había esterilidad espiritual y ética, muchísima. Eh, También otro aspecto es de que el Estado controlaba bastante las universidades donde se formaban los ministros reformados, y estas universidades se encontraban bajo el dominio de toda esta filosofía racionalista que estaba siendo influenciada por Baruch Spinoza, por Descartes, ¿no? Entonces, esta gente comienza a influenciar bastante en la teología, y de hecho posteriormente a esto se dan distintas controversias, por ejemplo, entre Coesio y Boecio, que fueron dos teólogos reformados de esa época, en donde a Coesio, Coseo, perdón, Coseos y Boecio, este, se le acusaban de utilizar métodos racionalistas para su teología, y comienza ahí todo un debate, ¿no? Entre estos dos teólogos, y a tal punto de que aquí sale a relucir la imagen de Hermann Witsius, y se da ahí donde Witsius escribe acá una de las obras más increíbles acerca de la teología del pacto, que se llama la economía de los pactos entre Dios y el hombre. Es una obra sumamente increíble, muy recomendada para leer la economía de los pactos, en donde lo que hace Witsius es tratar de mediar la situación, y lo que hace es que sosteniendo una base de la teología de Boetius, empieza y eh, escribe sobre los pactos, sobre la teología del pacto, pero también utilizando distintos métodos de Coseus. Y es bien interesante lo que hace Witsius para tratar de mediar la situación, y se ve, ¿no?, este carácter o este espíritu católico en cuanto a estos puntos, ¿no? Es bien interesante, y dicho sea de paso, vamos a ver un poquito de Witsius un poquito más adelante. Y vemos pues el carácter que tenían estos hombres, pero ciertamente una de las cosas que da origen pues a lo que sería la Nadera Reformati es este punto de que había bastante influencia racionalista, y gran parte, y había bastante influencia liberal, ¿no? Ya en la época. Otra cosa también es que no se seguían ciertas estipulaciones también que el Sínodo de Dort había establecido respecto a la supervisión de los pastores, profesores y escritos teológicos. Entonces, vemos de que había bastante ortodoxia muerta, ortopraxis, sin nada de ortopraxis,
Y, y estas son algunas pues, de las razones que dan origen a esta reforma dentro de Holanda, a la Novela Reformatia, em, que, eh, que ciertamente pues, nos ayudan también a entender o nos dan un contexto sobre la predicación, también la preparación que tenían estos hombres y se realizan pues gracias a ello obras bastante sublimes en cuanto a esto. Pero bien, dejando un poquito atrás estos aspectos que corresponden más a lo histórico, a lo conceptual como tal. Por ahí un hermano nos hizo el favor de dar un link sobre la segunda reforma holandesa. Se agradece, pueden chequearlo por ahí. Em, y ahora veamos entonces un poquito la predicación de esto. Miremos primeramente el predicador. Y les decía, aquí cito a Hermann Witsius. Hermann Witsius tiene un discurso sobre el carácter del verdadero teólogo. Solamente está en inglés, pero es muy recomendable de leerlo. Entonces, en este discurso que lo da Hermann Witsius cuando se les ha asignado ser catedrático de una universidad, de la universidad en Franeker o algo así. No sé si está correcta la pronunciación, pero lo pronuncio tal y como se escribe, Franeker. Ahí Witsius da esta primera charla, más bien este primer sermón, esta primera conferencia sobre qué sí, cuál es realmente el carácter de un verdadero teólogo. Entonces Witsius escribe acá, dice, de que aquel que quiera ser un verdadero divino, es decir, un verdadero teólogo, así se le conoce, y digno de ese honorable apelativo, debe poner los cimientos de sus estudios en la escuela inferior de la naturaleza y de todos los rincones del universo, de las maravillas de la divina providencia, de los monumentos de la historia, tanto antigua como moderna, de los santuarios de todas las artes, de las bellezas de las diversas lenguas, reunir y almacenar en su memoria como un tesoro del tipo más sagrado aquellas cosas que cuando después avance a una escuela superior pueda poner como fundamento de una superestructura más noble. En síntesis, lo que Witsius quiere decir acá de que es cierto que el predicador debe formarse en aspectos teológicos, en aspectos bíblicos, pero también debe saber de que debe profundizar y estudiar los estudios, como dice él, o esta escuela, como dice el inferior de la naturaleza, que Witsius lo va a relacionar en su discurso luego con este aspecto de la revelación general. Entonces, Witsius habla, ¿no? De que el hombre, el buen predicador, el buen teólogo, ministro del Señor, eh, debe, debe conocer eh, sobre esta cuestión de las artes a nivel en general. En otras palabras, pues tiene que conocer acerca de estos puntos de la filosofía, de la pintura y demás cosas, porque ciertamente este conocimiento natural también ayuda mucho a la formación del carácter de un teólogo. Y Gerson, quizás no como una contemplación de la revelación natural, pero como un aspecto más de todo ver la arte a través de esta gracia común que el Señor ha derramado aún sobre los impíos, ¿no? Es decir, prepararse filosóficamente, prepararse en materia de saber de leyes y cuestiones así. Entonces, a esto me estoy refiriendo, o a esto se refiere más bien Witsius cuando está hablando sobre estos puntos. Sin embargo, a pesar de eso, Witsius da una advertencia y dice así, no estoy dispuesto, dice, que nuestro divino, que nuestro teólogo, eh, a que nuestro divino pase mucho tiempo en búsqueda de este tipo, que se eleve, dice, de esa escuela inferior y meramente natural a los campos más elevados del estudio de las escrituras y sentado, dice, humildemente ante Dios, que aprenda de su boca los misterios ocultos de la salvación, que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, que ningún poder de la razón, por bien entrenado que esté,
podría descubrir, y que las huestes angélicas de arriba, aunque contemplan continuamente el rostro de Dios, investigan, sin embargo, con profunda seriedad. Me gusta lo sublime del discurso de Whitfield. Pero en este punto vemos de que Whitfield pone y dice, bueno, está la escuela inferior, que es acerca de la naturaleza, es decir, la arte, llamémosle entre comillas secular, pero está esta escuela superior, que se refiere al estudio teológico, al estudio de las escrituras como tal. Entonces dice Whitfield, no estoy dispuesto a que nuestro teólogo pase mucho tiempo en las búsquedas de las artes del escuela inferior, sino que tiene que elevarse a los campos más elevados, es decir, a los estudios de las escrituras. Y sentado humildemente ante Dios, aprenda de la boca de Dios, de su palabra, los misterios ocultos de la salvación. Entonces, esto es algo pues que hay que recalcar, bastante interesante que menciona Whitfield. Y como dice el hermano Javier, ¿no? En nuestros días, en ciertos círculos, el conocimiento filosófico está mal visto, ¿no? Y es que lamentablemente pues se ha creado una falsa dicotomía, ¿no? Entre estos puntos de la filosofía, pensando que esto es algo meramente secular y que un cristiano no debería leer esas cosas, pero más bien es todo lo contrario, ¿no? Es decir, por causa de la gracia común, sabemos de que hay verdades aún ahí en estos puntos, por causa de la revelación general, sabemos de que hay verdades, entendiendo, no está, teniendo estos dos puntos como base teológica, sabemos de que hay verdades aún en medio de lo que los paganos, los impíos declaran, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues se ha hecho esta falsa dicotomía, pero por supuesto, el hombre tiene que, el buen ministro de Dios tiene que prepararse en esta arte. Primeramente, para saber también dar respuesta, ¿no? En cuanto a este tipo de, eh, para, para aprovechar, para aprovechar, digamos, ese conocimiento y así explicarlo, contrastarlo con las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque ciertamente, por ejemplo, solo quizás pongámonos a pensar un poco en cuanto a la realidad de nuestros días y ver todo ese número de ideologías que están permeando toda nuestra sociedad. Y claro, un ministro es llamado a dar respuesta, o sea, a saber de que primeramente como ministro les he encomendado eh, predicar la palabra de Dios, exaltar la palabra de Dios. Y debemos reconocer de que se debe alimentar a la grey del Señor con la palabra de Dios, pero a la misma vez la palabra de Dios debe contrastarse con respecto al pensamiento del mundo. Y por esa razón se hace necesario que el hombre de Dios, este predicador, pueda conocer sobre estas artes seculares para así poder contrastarlas con la verdad del Señor, poder dar respuesta a ello. Y esto también implica un trabajo pastoral, verlo de un punto de vista pastoral. Hay muchos hombres que llegan con ciertas dudas. Nosotros, en un sentido, como hombres caídos, que han sido afectados por pensamientos de esta sociedad, nos estamos desecularizando, por así decirlo, en el aspecto de que hay muchas ideas y concepciones que creo que a lo largo de nuestras vidas y nuestro andar como cristianos nos hemos dado cuenta de que son del mundo y quizás nosotros las practicamos, pero después nos contratamos y nos contrastamos estas ideas con la palabra de Dios y vemos de que, wow, yo estaba tan errado y aún así he pensado este tipo de cosas. Entonces, por esa razón se hace, ¿no? Necesario que un ministro de Dios pueda prepararse en esta arte, pero reconociendo estos puntos, ¿no? Que Whitfield nos da. Y ahora, a ver, una parte más técnica, ya, que se llama este punto el mejor método de predicación. Esto lo expone, como lo dije anteriormente, Petrus van Maastricht. Entonces, el 95% de lo que voy a poner en las láminas son palabras de Petrus van Maastricht. Eh, bien, dice Petrus primero, eh, hay cuatro cosas que deben observarse en la predicación. Entonces, vamos a ver ahorita este método de la predicación. Ahora, dicho sea de paso, no traté de enfocarme en ciertas
características de la Nadera Reformatia. ¿Por qué? Porque, características de la predicación, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera la Nadera Reformatia está influenciada por el puritanismo y el puritanismo también, o sea, al ser dos movimientos que se estaban retroalimentando el uno con el otro, entonces las características de estas predicaciones tienden a ser bastante similares, solo que en cuanto a quizás la parte, los teólogos de la Nadera Reformatie fueron espirituales también, pero enfocaron en la teología como ciencia, por así decirlo, mientras que el puritanismo fue más, no quiero, ¿cómo explicarlo? El puritanismo fue más vivencial, fue tal vez quizás un poco más práctico, pero en el caso de la Nadera Reformatie fue más científico, es decir, su enfoque teológico fue de más ciencia, pero experimental, desde el aspecto experimental, más teológico, más técnico, pero profundo espiritualmente. Quizás para que se pueda entender mi idea, recomendaría leer bastante el punto o cómo explica el pacto de gracia, Wilhelmus a Brachel. Entonces yo creo que aquí vemos de que la explicación que da Wilhelmus a Brachel sobre el pacto de gracia es bastante profunda teológicamente, pero a la misma vez es súper, súper experimental. Entonces creo que leyendo eso podemos entender este punto que estoy diciendo, de que más que todos los teólogos de la Novela Reformatia se enfocaron más en teología como ciencia, pero vivencial y profunda, pero el puritanismo fue más como ese aspecto más práctico, más vivencial, de escudriñar tu corazón, más por así. Entonces, por esa razón, no traté de enfocarme tanto en cuanto a las características, porque de cierta manera tienden a ser bastante similares con estas salvedades que estoy mencionando. Ahora bien, entonces vemos de que para Petrus y para demás teólogos de la Nadera Reformata, que como dije, el mismo Petrus van Maastricht en su prefacio a este apartado, a este tratado que se llama, en inglés está como The Best Method of Preaching, el mejor método de la predicación. Eh, él habla en su prefacio de que dice él, yo no estoy enseñando nada nuevo, yo solamente estoy enseñando lo que ya otros lo han explicado. Y en eso otro señala a William Perkins, señala a William Ames, el que se encarga de escribir The Marrow of Theology, la médula de la teología. Es correcto decir que los puritanos eran más pastorales mientras los de la Nadera Reformante y del campo del estudio, quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no. No me atrevería a decir sí ni no, pero sí quizás encontramos una connotación más pastoral en estos escritos eh, puritanos. Eh, pero no puedo obviar pues el hecho de que también en los escritos de la Novela Reformata hay ese aspecto también pastoral del cuidado del alma. Es decir, por ejemplo, solo ponernos a pensar, pues, este punto de que estamos analizando el método que habla Petrus van Maastricht y él lo escribe de una manera pastoral, en el sentido de que para preparación de los propios ministros de la Iglesia Reformada, ¿no? Entonces, ya esto también nos da cierta luz en cuanto a que no necesariamente no fue pastoral lo de la Novela Reformata, ¿ya? Eh, pero es una muy buena pregunta para poder analizarla. Pero por ahora no me atrevería a dar una respuesta. Voy a estudiarlo más. Gracias, hermano, sí, por hacer la pregunta. Bien, entonces, 4 partes según Petrus von Maastricht. La invención, organización del sermón, la elaboración y por supuesto la entrega del sermón. 4 partes. Vamos a tratar de explicar a qué se refiere cada una de estas partes que Petrus von Maastricht enseña. Primeramente, la invención. ¿A qué se refiere Petrus von Maastricht o este método que expone? Repito, esta cuestión, esto que vamos a ver ahorita es un poco más homilético, ya sí es un poco más técnico, que puede ayudar bastante en cuanto a la preparación del sermón, desde un punto de vista de un teólogo de la Nadera Reformata. Entonces, para Petrus von Maastricht dice que la invención es el descubrimiento, ya sea del argumento que se debe presentar al pueblo o de un texto adecuado para el argumento. ¿Cómo se obtiene el argumento? Dice Petrus von Maastricht.
a partir de la condición de la iglesia. Ojo, esto es muy importante. ¿Cómo se obtiene el argumento? A partir de la condición de la iglesia. Y también dice de su tiempo, lugar y otras cosas cuidadosamente anotadas por el que va a hablar. Entonces menciona 3 puntos, Petrus van Maastricht, acá que hay que tener en cuenta para elaborar tu sermón. Primero, la condición de tu iglesia, el tiempo que estamos atravesando ahora, el lugar en donde se encuentra y otras cosas cuidadosamente anotadas que se refieren a cosas pues que un pastor, que un ministro dentro de su iglesia local sabe que están pasando y sabe que ameritan cierto tratamiento. ¿Ya? Claro, esto implica pasar tiempo en oración también para que el Señor guíe en cuanto a qué libro, por ejemplo, de la escritura se puede hablar, si hay ciertos, bastantes casos, por ejemplo, quizás de disciplina eclesiástica, quizás hacer una serie sobre Primera de Corintios, por ejemplo, ¿no? Cuestiones así. Quizás gente luchando bastante con legalismo, una exposición de Gálatas, por ejemplo, podría ayudar bastante ya. Entonces, este tipo de cosas son las que un pastor, según Petrus van Maastricht, es lo que tiene que tener en cuenta, la condición de la iglesia, el tiempo por el que pasa la iglesia, el lugar y otras cosas. Pero dice, al seleccionar este argumento o tu texto, se debe observar unas cosas. Primero, que no se busque algo obvio, familiar o simplemente del interés del adorador. Es decir, que no se trata de que, ok, a mí se me ocurrió esto y esto es lo que voy a predicar. No, para los predicadores de la Nadera Reformati no era de que simplemente a veces, bueno, a veces, por ejemplo, y digo acá, esto pasa bastante en Nicaragua, no sé si pasará en sus países, pero en Nicaragua, de repente llega una iglesia, invitan a alguien y ese alguien predica sobre lo que se le da la gana y ya está. Y ahí. Pero para los teólogos de la Nadera Reformati, esto no era así, porque a raíz de eso tendrían que ver qué es la condición por la que está pasando la iglesia. No es que simplemente se trataba bueno, que venga a predicar, ya prediqué y ya está. No, habría que ver cuál era, qué es lo que estaba atravesando la iglesia. Por eso Petrus recalca esto. No se debe buscar algo obvio o familiar o de interés solo para el orador. O también, dice, lo que parece destinado a atraer el aplauso del pueblo llano. Sino, dice, lo que es más adecuado para, nuevamente, edificar a la iglesia, que debe ser la estrella guía, lo dice mal, pero de todo el sermón. Entonces, nótese este énfasis, y por eso, hermano Gerson, no podía dar una respuesta a tu pregunta, porque aquí estamos viendo un corazón eminentemente pastoral en cuanto a la predicación, porque se trata de la condición de la iglesia y edificar la iglesia también. Entonces vemos este aspecto importante que gira en torno a la invención de tu sermón, a la invención de lo que vas a predicar, porque tiene que edificar. Para los teólogos de la Nadera Reformante esto era importantísimo, que edifique realmente la iglesia. No se trata de atraerla, no se trata de que a veces simplemente alguien conoce algo y lo suben a predicar ahí y comienza a predicar sobre lo que se le da la gana. No se trata de esa cuestión. Esto sería inaceptable para los teólogos de la Nadera Reformati, porque tenía que edificar a la iglesia. Eso en cuanto a la invención. Sigamos. En cuanto a la organización debía de tener ausencia de incoherencia. Es decir, esta ausencia de coherencia es aquella por la cual en los sermones individuales el predicador sigue un orden diferente. De modo que sucede que los oyentes, especialmente los menos instruidos, ojo, especialmente los menos instruidos, no pueden, dice, familiarizarse con su método y llevarse el contenido del sermón en la memoria. Sin lo cual, como observa Ames, todo el fruto del sermón perece. ¿Qué quiere decir esto? De que para los predicadores de la Nadera Reformatia, el aspecto de la coherencia era un aspecto importante. ¿Por qué? Tus oyentes deben realmente de ser instruidos. No se trata de que los oyentes, aún aquellos que, como dice Petrus von Maastricht acá, son los menos instruidos, no puedan familiarizarse con su método. No se trata de eso. Se trata de que todos tus oyentes se familiaricen con tu sermón.
de que se lleven en la memoria lo que quisiste transmitir con tu sermón. Por eso, y aquí cita a Petrus von Maastricht, cita a William Ames y dice que es como observa Ames. Si hay ausencia, entonces tiene que haber ausencia de coherencia. Porque si no, todo el fruto del sermón perece. Entonces, para los teólogos de la era reformativa, este aspecto de la coherencia es algo importantísimo. Otro aspecto importante va a ser esto. Bueno, dice, siguiendo con este punto, dice, será útil en este asunto dar a conocer a los oyentes fórmulas de conexiones y transiciones, a menos que la consideración de un público más avanzado y educado, a menos que, sí, que se considere un público más avanzado y educado, para evitar su disgusto, sugiera algo diferente. Aunque también dicen este punto, debe observarse la consideración hacia los menos cultos, que son los más numerosos y mayoritarios. Y esto me gustó, este punto que viene, ya que los más eruditos, dice, pueden acomodarse más fácilmente a la capacidad de los menos cultos que a la inversa, los menos cultos a la capacidad de los eruditos. Entonces, ¿qué enfatiza acá este punto? De que tenés que conocer a tus oyentes. A saber de que dentro de tu congregación habrán personas que sí, ciertamente, conocen mucho, son más instruidas, son más preparadas, pero como dice Petrus por acá, hay personas que son menos cultas y son estas personas las cuales son más numerosas y mayoritarias. Entonces, hay que tener en cuenta el público al cual te estás dirigiendo. Y claro, obviamente, como un buen pastor, conoce cuál es la capacidad que tienen sus ovejas en ámbito de conocimiento, ¿no? Un buen pastor debe reconocer eso, debe pasar el tiempo con sus ovejas y saber quiénes son más cultos, quiénes no tanto. Y por esa razón, entonces, debe de dar un sermón que alimente tanto a aquellos que no son tan cultos como a aquellos que son cultos. ¿Por qué? Como dice Petrus von Mastri acá, ya que los más eruditos pueden acomodarse más fácilmente a la capacidad de los menos cultos que a la inversa, ¿ya? Entonces, por esa razón, para este teólogo era necesario conocer cuáles eran los oyentes, pero también conocer, dar una explicación sobre tu sermón, las fórmulas, dice ellos, las transiciones, las conexiones, tratar de ser lo más claro, lo más coherente posible en tu sermón. Ahora bien, también un aspecto importante dentro de la organización de su sermón es lo que Petrus van Maastricht habla acerca de la introducción del sermón. Miren qué interesante. Yo eh, creo que una de las cosas que lleva mucho más tiempo, no sé si lo pudieran compartir conmigo, hermanos, pero una de las cosas que lleva bastante tiempo quizás es meditar en cómo hacer la introducción de mi sermón, cómo hacerla, es decir, cómo capto la atención de mis oyentes. ¿Qué hago? ¿Qué ilustro? ¿Qué hago? Entonces, creo que la introducción es un trabajo bastante arduo al momento de realizar un sermón. Pero aquí Petrus van Maastricht da ciertas consideraciones. Dice que no debe haber nada orgulloso, de modo que mueva a sus oyentes a la sospecha de arrogancia en el mismo comienzo. Punto interesante. No debe haber nada orgulloso. Ni vil, dice, de modo que no resulte inadecuado para despertar su atención. Otro aspecto de la introducción, que dice, no debe ser rebuscado ni largo para que la mente del oyente, suspendida durante toda la introducción a la espera del argumento que se va a exponer, no se canse excesivamente y su atención decaiga al principio. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces hay predicadores que hacen su introducción de qué, de media hora y luego tiran todo el sermón. Entonces, estas consideraciones las da Petrus van Maastricht con respecto a escribir tu introducción. Pero que no va a haber jactancia alguna en la introducción. No debe haber esto. Tampoco debe ser tan largo, ni rebuscada las cosas. Como esto de rebuscado, pues es como que básicamente como
como realmente tener o poner información de relleno en tu sermón y es como que, bueno, voy a decir esto para que complemente, así se hace más larga la cuestión y ya está, no, sino que tiene que ser algo que realmente sea coherente, que vaya conforme a la lógica de tu sermón. Entonces, esto es lo que, estas son ciertas pautas que da este Petrus en este método de predicación sobre la introducción. Otra cosa, hay otras pautas más. Dice que no debe hacer algo ajeno al texto o al argumento, porque esto sería inadecuado para prepararle y llamar su atención. Entonces, la introducción no debe ir algo que sea ajeno al texto. No debe ir algo que sea ajeno al texto. Luego, otra cosa que dice, no debe ser un asunto intrínseco y esencial al texto o al argumento. Porque este es un punto importante. Dice, de modo que se retome prematuramente un asunto que luego se repetirá ociosamente o se ignorará en su lugar con pérdida. Es decir, de que en la introducción para estos señores no debería haber algo esencial del texto, sino que simplemente es una introducción. No estás todavía en la explicación de tu texto, no estás todavía en la parte del desarrollo del texto, estás en la introducción. Por tanto, en la introducción, las cosas esenciales aún aguardan un poco, aún se aguardan. No se deja ir, por así decirlo, todo en la introducción de tu sermón, sino que no debe ser algo tan esencial del texto, ya, porque eso se guarda para el desarrollo ya de tu sermón. Entonces, ¿por qué se da esta advertencia, Petrus Van Maastricht? Porque dice, bueno, después se puede, si se retoma prematuramente esta cuestión, un asunto que luego se va a repetir, entonces luego se va a ignorar con pérdida. Por tal razón, para salvaguardar este punto, para salvaguardar la esencia de tu sermón, la esencia del texto, entonces en la introducción ellos recomiendan no digas tantas cosas esenciales de tu sermón. Simplemente se trata de dar una introducción al sermón. No es el sermón, no es la esencia del sermón lo que va a ir, sino una breve introducción a lo que vas a exponer a tu sermón. Entonces dice, dice Petrus, por esta razón me parecería muy útil construir para la introducción un análisis breve y cargado de todo el capítulo del que se ha tomado el texto, para que de este modo sus oyentes no solo comprendan más fácilmente la coherencia del texto, sino que obtengan un resumen de todo el conjunto de algún capítulo. Entonces, por ejemplo, si se predica, qué sé yo, Gálatas 3 del 10 al 15 o algo así. Entonces, lo que Pedro Pamás te recomienda, bueno, quizás hacer una introducción en cuanto a tu sermón que hable sobre el resumen del texto. En este texto, el apóstol Pablo pues va a abordar acerca de la promesa del pacto con Abraham, de la simiente de Abraham, nos va a hablar, nos va a decir acerca de Cristo, la simiente prometida, etcétera, etcétera, pero es una introducción, un resumen de lo que Pablo habla en este texto. No es que vas a explicar el texto como tal. Nuevamente, es una introducción, es un resumen del texto, lo que menciona acá Petrus Van Maastricht. Entonces, dice él, me parece a mí, dice, es muy útil para la introducción, un análisis breve, cargadito de todo lo que se ha tomado del texto, para que así los oyentes comprendan fácilmente la coherencia del texto. Ahora bien, dentro de las, am, del quehacer homilético, o más bien diría yo exegético, también está este punto de que es muy importante que una vez realices, creo que va ligado bastante con lo que dice Petrus Maastricht, una vez que realices el exégesis de tu texto, todo orador debería de ser capaz de realizar una proposición exegética, es decir, de tratar de resumir lo que el texto dice de manera exegética en al menos 2 o 3 líneas. Esto es importantísimo. ¿Para qué? Para que así tengas esta idea coherente que está mencionando Petro Bamatrich acá, acerca de lo que dice el texto que vas a predicar. Se supone que ya le hiciste toda la exégesis al texto, ya tuviste que leer todo el capítulo en el cual está tu texto, ya tuviste que quizás si se pudo leer todo el libro sobre el cual estás leyendo el texto, con las conexiones, contextos, cómo se junta eso con toda la Biblia. Entonces, una vez ya teniendo todo tu proceso exegético, lo mejor es hacer esta proposición exegética que te ayuda a resumir lo que has encontrado en tu texto para que así tengamos una idea clara
de qué fue, de qué es lo que dice el texto a raíz de la exégesis que yo ya previamente hice. ¿Para qué? Para así no tener una idea vaga de lo que vas a predicar, sino que ya tenés primeramente tu proposición exegética, lo que habla el exégesis, lo que dice el texto. Y esto es muy importante, esto es un buen ejercicio tanto intelectual, pero que te ayuda a tener un norte, te ayuda a tener una guía al momento de poder realizar tu sermón. Luego, otro punto, ojo, y esto es importantísimo, esto es una parte que me gustó bastante de lo que habla Petrus von Maastricht en el método de la predicación, porque incluso él habla de los afectos en cada una de las etapas. Entonces, dice acá, en la introducción, dice Petrus von Maastricht, los afectos, aunque no deben, dice, despertarse tanto como en el argumento, es decir, ya en la explicación del texto, no deben, sin embargo, estar del todo ausentes, ya que es necesario preparar la mente de vuestros oyentes y estimular su atención. Dos puntos importantes. Estar necesario preparar la mente de nuestros oyentes y estimular su atención. Lo que difícilmente, dice Petrus Mamastre, se logrará sin el uso de ningún afecto. Por lo tanto, en la introducción deben admitirse los afectos que puedan procurar su atención, del tipo de los que llaman a todas aquellas cosas que despliegan la majestuosidad, la necesidad y la utilidad del argumento inminente. Entonces, vemos este punto importante acerca del uso aún de los afectos en cuanto a la introducción misma. Entonces, ¿por qué es necesario utilizar que hayan afecto dentro de esto? Para preparar la mente de los oyentes y también para estimular la atención de los oyentes. Entonces, aquí hay un punto importante de poder, para poder tomar nota, para poder meditar en esto, analizarlo en cuanto a los afectos, aún dentro de la introducción de tu sermón. Ciertamente, el despliegue, como dice, o como le mencionan acá, el argumento de todo tu sermón, el argumento de todo tu sermón, van a haber más afectos. Obviamente estos afectos se van a transmitir en tus expresiones, en tu tono de voz, quizás de repente, no sé, pero ha pasado que, por ejemplo, para un sermón que tuve que hacer para la clase de taller de predicación, eh, se predicó acerca de Efesios capítulo 2 versículo 1 al 4 o 5, si no me equivoco, pero fue un sermón súper, súper pesado para mí porque una verdad bastante lamentable la que da ahí, pero la esperanza que proporcionan los versículos siguientes del 4 que nos hablan, ¿no? De que Cristo nos ha salvado por pura gracia, esa verdad es algo tan increíble. Luego de hacer un exégesis de los primeros tres pasajes, estaban muertos en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire que está controlando todo este imperio de ideologías satánicas y demás, pero a saber de que ustedes, decía Pablo, seguían esta corriente, pero ahora en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos resucitado, todo ha sido por gracia. Entonces, estos puntos al momento del desarrollo de tu sermón ciertamente tienen que ir cargados de un afecto emocional tan grande. Es decir, yo creo que como predicadores a veces uno se siente quebrantado por ciertos textos en los cuales predica y claro, tenemos que ciertamente aprender a tratar de controlar tus emociones, pero las emociones juegan un papel importante porque estimulan a tu oyente también. Y ojo, estoy hablando de esto dentro de un parámetro bíblico, no estoy hablando de un mero coaching motivacional como lo vemos hoy en día, no, sino de que se trata de ser quebrantado realmente por un texto y tratar de transmitir ese quebrantamiento que de hecho tuviste que sentir al momento de hacer tu exégesis, al momento de hacer tu exégesis del texto, transmitir ese quebrantamiento a tus oyentes. Y claro, movidos por el Espíritu Santo, emociones santas movidas por el Espíritu Santo van a afectar eso a tu audiencia, a tus oyentes. Ya se trata, por eso esto lo hablábamos en un inicio acerca de los afectos, acerca de la parte experimental de la religión cristiana, que no se debe de obviar. Es decir, muchos hombres a lo largo de la historia de la iglesia en sus predicaciones han llorado en los púlpitos. Creo que me encantan los ejemplos que menciona McChain,
luego de predicar, la forma en cómo él se sentía en el púlpito, la forma en cómo aún siente él que peca luego de predicar. Dice en uno de sus escritos, hoy sentí demasiado orgullo, me humilló mi corazón, y es tan genial poder ver eso en los predicadores. Entonces, los afectos, repito, juegan un papel importantísimo en la preparación de los sermones. Y acá, Petrus Van Maastricht nos dice pues de que en la introducción deben de haber afectos, pero que traten de preparar la mente de nuestros oyentes, tratar de estimular la atención, y por supuesto estos afectos se van a ver reflejados en tu exterior, en tus expresiones, en la forma en que utilizas tu volumen, tu tono de voz, demás, etcétera, etcétera. Estos son aspectos ya bastante, como les dije, más técnicos en cuanto a la preparación. Pero bien, hermanos, como ya estamos en el límite de tiempo, ya nos pasamos casi 2 minutitos. Entonces, por acá vamos a terminar. No se preocupen que vamos a terminar de ver el método de la predicación en nuestra siguiente sesión. Quizás rapidito, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que tengan sobre lo que hemos visto. Una duda, ¿el sínodo de Dort se dio sobre la segunda reforma, vaya, o mejor dicho, sobre la Nader Reformate? Sí, el Sínodo de Dort, bueno, cabe destacar que antes del Sínodo de Dort ya habían, digamos, como esas luces para que se llevara a cabo la Nadera Reformática como tal, y aquí por eso entra en juego la imagen de William Telling, que vive en esta época del Sínodo de Dort. Entonces podemos decir que ya la Nadera Reformática se estaba, digamos, gestando en la época del Sínodo de Dort, pero vemos ya, digamos, una imagen más concreta de esta segunda reforma, ya en otras, bajo luego del Sínodo de Dort. Ok, gracias. Bien, hermanos, entonces, ven, si no hay entonces otra... Una pregunta. Sí, sí, sí. Por lo que vimos de estos hombres, pues eran bíblicos, eran totalmente arraigados en la escritura, eran sistemáticos, tenían una teología sistemática sumamente rigurosa. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, estuve leyendo un libro que se llama Teología Reformacional, ¿no? De Gordon Speakman o Spikeman, algo así. Y él me llama la atención que no contempla el periodo, y considero que está algo equivocado, porque no contempla el periodo de esta segunda reforma, ¿no? En Holanda. Y se va totalmente y directamente a Kuyper, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué hay como un cierto desdeño hacia estos hombres de la segunda reforma y los catalogan como que eran demasiado legalistas, ¿no? Demasiado rigurosos y casi como dicen aquí en México, de un plumazo, quitaron todo eso, ¿no? Quitaron esos casi 200, no, ciento y tantos años en los que, pues, el único referente es Abraham Kuyper. Entonces, ¿qué podría decir usted en cuanto a estos Creo que es una buena que desdeñan pregunta, este tipo de hombres? buena pregunta histórica. Buenas tardes, profe. Fíjate que Sí, yo te quería preguntar, mencionaste dos libros, uno Guardando el Corazón, El deber de todo creyente de John Flavel, y otro, pero no me acuerdo porque no lo alcancé a buscar. Eso, no me acuerdo cuál era, no no, tengo el otro libro era Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. remedios preciosos Preciosos contra las... contra las artimañas de Satanás. Hay varias Ok, ediciones de gracias. ese libro. Es de Thomas Brooks, eso. Pero bien, contestando a la pregunta de mi hermano por acá, es una pregunta muy interesante. Voy a tratar de ser bastante breve porque ya estamos en el tiempo. Pero bien,
Yo creo de que parte de la teología reformacional, en lo personal, no comparto muchas cosas. Sí, quizás la visión de Kuyper, la visión de Bavinck, porque aquí ya estamos hablando de un periodo que le conoce como neocalvinismo, y básicamente el énfasis pues, del neocalvinismo fue el hecho de querer tratar de poner la teología reformada clásica en contraste con el modernismo que se estaba viviendo en esta época y en este caso, más que todo en la iglesia de Holanda. Claro, la teología reformacional se desliga por mucho, pero por mucho, aún pienso yo, mi opinión personal, de muchas cosas de Kuyper, porque ciertamente Kuyper rescata muchas cosas aún de estos teólogos de la Nadera Reformati. Tiene aprecio por los teólogos de la Nadera Reformati, aún de teólogos más clásicos que fueron un poquito más contemporáneos. Por ejemplo, si no me equivoco, Kuyper eh, traduce obras de Francisco Junius, que era un teólogo antiguo, reformado. Tiene mucho aprecio por ello. Entonces, hay mucho aprecio en cuanto a esta tradición reformada holandesa, pero el detalle está en que, claro, desde el aspecto reformacional, ahora reformacional, todo, digamos, todo aire pietista es mal visto. Eh, ¿Por causa de qué? Creo yo, por una mala concepción bíblica en cuanto a la dualidad o el dualismo de las cosas, porque ellos piensan, ¿no?, de que no debe haber un dualismo en todas las cosas, sino de que solamente todo debe ser holístico. En cierto sentido, hay razón, y la teología reformada es holística en su forma clásica. Es muy holística porque trata todas las áreas de la vida. Los teólogos de la era reformata también fueron ejemplo de ello, el puritanismo fue ejemplo de ello, los pactantes escoceses aún fue ejemplo de ello, y quizás aún podemos ver de que algunos llaman más radicales aún a los pactantes escoceses. Pero vemos que su vida era holística. Habían puntos económicos, puntos políticos que ver. Por ejemplo, estudiar todo el principio de establecimiento presbiteriano es sumamente interesante para estudiar la cosmovisión política sobre eso. Creo que es algo que vimos ya en la clase de cosmovisión cristiana. Los que estuvieron en la licenciatura, los que están en la licenciatura. Pero mi punto es de que creo de que la teología reformacional hoy en día, ya con todos los matices, luego de Kuyper, luego de Bavinck, por ese énfasis en tratar de quitar todo dualismo, eh, sacrifican no sacrifican, sino que más bien obvian este tipo de personajes, este tipo de movimientos como la Nadera Reformati, porque lo consideran demasiado pietistas para ellos, ¿ya? Pero ahora bien, en un sentido, ¿es bíblico hablar de cierto dualismo? Sí, hay dualismo. El Señor siempre habla de lo sagrado y lo profano. El Señor claramente habla de cosas que son santas y cosas que son no. Es decir, por ejemplo, miremos el Antiguo Testamento. Es decir, hay elementos dentro de la adoración del templo, como del tabernáculo, que el Señor los llama santos, pero no santos en un sentido de moralidad, sino santos en el sentido de que están apartados para la adoración del Señor. Entonces, ¿hay dualismo en la Biblia y es aceptable hasta cierto punto el dualismo? Sí, sí lo es, pero el detalle está en que la teología reformacional trata de ser holística en todas las áreas, y es ahí donde se equivoca, creo yo, bastante, a tal punto de negar el hecho de que te congregues todos los domingos, porque bueno, puedes cocinar y lo haces para la gloria de Dios y tiene el mismo peso de que te congregues un domingo, ¿ya? Entonces, esos puntos así, es que por esas razones que creo que la teología reformacional en cierto sentido obvia, no estos aspectos o este tipo de movimientos con tintes puritanos y con tintes de la Nadera Reformati. Brevemente Muchas, hablando. muchas gracias por el comentario. Sí, ya me dio un poco más de luz en cuanto a ese tema, porque pues también impacta en la predicación, porque tengo pues pastores conocidos que tienen esta idea de la teología reformacional y se ve claramente en sus predicaciones, ¿no? O sea, es algo que no nada más como una pregunta académica, sino que creo que va de la mano con lo que estamos viendo ahorita, ya que se lleva al púlpito, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que quizás podemos reforzarla más en la sesión que viene cuando veamos la parte aplicativa en cuanto al método de la predicación. Es sumamente interesante este punto aplicativo.
Pero bien, lo vamos a guardar para la otra Gracias. sesión. Gracias, Entonces, gracias. hermanos, sí, claro. Bien, entonces, hermanos, ha sido un gusto pues estar con ustedes esta noche. Tengo las 6:01 p.m. por acá en Nicaragua. Bueno, espero en el Señor que gocen de una buena noche. Dios primero, nos vemos el lunes próximo para concluir con esto. Y pues nada, hermanos, espero que esto haya sido de edificación para su vida y que el Señor lo use para su gloria.